¿Será que se enojan igual que los del INAI por lo que replicamos aquí? Ya ve que los del INAI andan con iba a decir la caca, pero luego me agüito porque está Nancy Flores esperando en el sistema y ha de decir qué raspa, qué vulgar el Vicente Serrano, con el lodo hasta el cuello. Pero la risita es la que calienta Nancy Flores. Por cierto, para iniciar la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV, ¿qué tal si agradecemos, Nancy, la generosidad de la maestra Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, y las decenas de personas que asistieron el viernes al conversatorio en el marco de la Feria del Libro de Sonora, que a pesar de la lluvia, ahí estuvieron al pie del cañón escuchando nuestras opiniones, nuestros comentarios. Estuvimos presentes Nancy Flores, el maestro Miguel Vadillo, también director de la revista Contralínea, y un servidor como moderadora, la querida Beatriz Aldaco. Quiero empezar con eso, Nancy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a la audiencia. Sí, pues muy agradecidos con las personas también que estuvieron ahí, porque además es verdad que llevamos la lluvia desde la Ciudad de México, porque nos decían que era rarísimo que lloviera en esta época y pues lamentablemente, bueno, no lamentablemente porque de hecho, pues al final se quitó la lluvia, de hecho no fue tan horrible, no fue aguacero, pero sí, por supuesto que agradecer, porque muchas veces uno con las primeras gotitas ya se anda retirando de los lugares, pero no, ahí estuvieron las personas muy atentas a esta plática y por supuesto siempre un gusto compartir esta mesa con ustedes, por supuesto con la maestra Beatriz Aldaco. Y pues muy interesante todo lo que se conversó ese día. Por supuesto también recordar, Vicente, que se transmitió en forma directa por Sin Censura, por si alguien se lo perdió. Ahí está el programa también. Ahora que veía pues todos estos sabotajes, o no sé cómo llamarlo, de parte de las propias redes sociales, y recordar que pues al final son negocios, son empresas, y muchas veces se dejan guiar y está demostrado esto ya con muchísimos casos por intereses de carácter político. Las personas que manejan esas empresas en nuestro país y en otros países, pues al final tienen una carga política casi siempre de derecha, y eso pudiera ser una hipótesis para investigar en un futuro qué es lo que está pasando con YouTube y todo este sabotaje a Sin Censura. Y a diferentes medios. Yo siempre he dicho también que Contralínea merece tener más números de los que registra, pero bueno, seguramente son familiares del INAI los que nos tienen limitados. A ver, ¿a qué voy? Aquí en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura dimos cuenta de la investigación que firma Nancy Flores para la revista Contralínea sobre el escandalazo por pagar un excomisionado acompañado de otros personajes del INAI en un table dance que después fue cerrado por la prostitución que se ejercía desde ahí. Bueno, pues a 3 semanas de que concluya su gestión como presidenta del Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra renunció hace unos días a la tarjeta corporativa American Express con cargo al erario del INAI que manejaba desde que asumió el cargo como comisionada, todo tras el escándalo de la presunta corrupción que reveló la revista Contralínea. Como se recordará, este semanario Contralínea documentó que en agosto de 2014 el entonces comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, realizó 3 cargos a la tarjeta corporativa del instituto en un table dance, en un tugurio, pues, clausurado en 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución. Para mayo de 2016, el Pleno del INAI decidió censurar esa información bajo el argumento de que quedaría expuesta la capacidad adquisitiva del comisionado, pues si bien se habían hecho 94 gastos personales con dinero público, entre ellos los del table dance, este recurso se había restituido al INAI con el patrimonio particular. Pues bueno, no solamente la presidenta del INAI, sino también la comisionada Julieta del Río, que buscaría ser la presidenta del INAI, también renuncia a su tarjeta corporativa. Qué bueno que ya renunciaron a su tarjeta corporativa, pero eso no quita que nosotros
no sigamos insistiendo en que deben de dar a conocer los gastos que se hicieron, los estados de cuenta pormenorizados, detallados. Mi querida Nancy Flores, ya ven que sí sirve el trabajo de estos medios de dudosa reputación, como nos tildarían en la UNAM por la información que se publica desde Contralínea y que se replica en estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV. Nancy, te escucho para iniciar. Vicente, es que tienes toda la razón. En este caso, pues está bien que renuncien a su tarjeta corporativa, pero lo que documenta el reportaje que publicamos en la revista Contralínea el sábado pasado y que dábamos un breve adelanto el viernes por la noche, pues justamente es el manejo presuntamente irregular de dinero público. ¿Qué significa esto? En las leyes del servicio público, es decir, las leyes que regulan a los servidores públicos y también cómo se debe manejar el erario de la nación, incluyendo, por supuesto, a los organismos autónomos, se conoce como peculado o desvío de recursos o uso indebido de recursos públicos cuando un funcionario del nivel que sea, pero en este caso estamos hablando del top, de la cúpula de este organismo autónomo dedicado supuestamente a la transparencia, que utilizan esas tarjetas corporativas que no son otra cosa que dinero público, aunque sea tarjeta de crédito. Entonces, se conoce como peculado y es considerado un delito de corrupción. Eso está establecido en las leyes en la materia, pero también en el Código Penal como parte de los delitos de corrupción. Y aquí estamos hablando, y es lo que documenta el reportaje al que hacías mención, Vicente, que una cosa sí fue el manejo del dinero público en el momento en el que Oscar Guerra Fort, este excomisionado y todavía secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, cargo que va a ocupar hasta el 30 de noviembre, porque de acuerdo con las consultas que ha hecho en estos días la revista Contralínea, hemos estado preguntando qué está pasando con esas renuncias. Bueno, tienen fecha del 30 de noviembre, por eso hay funcionarios que todavía los ven en sus oficinas y que son los que nos habían estado alertando que no habían renunciado todavía. Sin embargo, nos afirman en comunicación social del INAI que su renuncia aplica desde el próximo 30 de noviembre. Pues era que eso pasó, sí, pasó en 2014-2015, se censuró la información en aquel momento, no solo de Guerra Fort, sino de todos los comisionados y comisionadas de aquel momento, sino que sigue pasando. Eso sigue pasando en la época de Blanca Lilia Ibarra y también de Julieta del Río, que son estas dos comisionadas que has mencionado, Vicente, y que son las dos que han renunciado desde el viernes pasado, de acuerdo con también el área de comunicación social a la que hemos estado consultando en todos estos días. Y aquí el punto, Vicente, es que son el órgano de transparencia, ni más ni menos. Es decir, ¿qué debería de estar pasando en estos momentos? Más que renunciar, que por supuesto ya de suyo nos deja ver el tamaño del conflicto que están enfrentando en estos momentos el propio INAI por esta revelación, más que renunciar a esa tarjeta, pues es ya transparentar. Es esto justamente lo que tú decías, o sea, que se transparente, pero además que se exija una investigación a fondo. El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia es lo que les ha solicitado ya a los comisionados y comisionadas, que este consejo, hay que recordarlo, es un consejo ciudadano, que en su momento también Contralínea reveló que estaba asociado con este otro Consejo Nacional de Litigio Estratégico donde participa Claudia X González, más allá de ese otro tema que también no hay que olvidarlo. Ese Consejo Ciudadano estableció o pidió más bien a los comisionados y comisionadas que ya ordenen o pidan al órgano interno de control una investigación exhaustiva que abarque
todos los periodos, o sea, desde 2014 hasta la fecha, y eso sería lo importante, y que se determinen responsabilidades, porque esto, como lo decimos, en las leyes se conoce como peculado, como desvío de recursos, como uso indebido de recursos públicos, y todos habrían incurrido en ello. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que nosotros estábamos haciendo la confrontación de la información ante el INAI, tema que además, voy a decirlo, nos tomó 5 semanas previas a la publicación porque había mucha resistencia en hablar sobre este tema, pero los periodistas de investigación sabemos que no podemos salir sin esa contrastación de los datos, o sea, no podemos lanzar la información así como sin nada, porque primero pues hay que corroborar que la información sea cierta y no seamos rehenes de las fuentes informativas, y segundo, porque es importante también conocer todo el panorama, y justamente conocer todo el panorama nos lleva a revisar que eso está sucediendo ahora. Entonces hay un discurso, una narrativa en los comisionados actuales como de decir, bueno, eso pasó hace muchos años, hace 7, 8 años, no nos tocó a nosotros, pero lo que sí les toca a ellos, Vicente, es revisar lo que ellos mismos hicieron con esa tarjeta y además rendir cuentas a la sociedad, precisamente porque son los que deben de dar el ejemplo de transparencia. Y este es el punto nodal de este tema y por qué están tan, digamos, viviendo una situación tan compleja en estos momentos en el INAI, pues justamente porque ellos no quieren que sepamos en qué están gastando esos dineros. Y no es que se esté diciendo aquí que todos los comisionados y todas las comisionadas asistieron a Table Dance, donde se comete trata de personas en su modalidad de prostitución. No, eso ya está demostrado en el caso de Guerra Fort. Él mismo señala que pues cuando asistió no sabía que en ese lugar se cometían estos delitos y tal. Es parte de la entrevista que nos otorgó vía escrita, es la única manera en que aceptó hablar con Contralínea, pero más allá de eso, cualquier gasto indebido es de suyo grave, o sea, no importa si van a un table dance o si pagan el súper con ese dinero público o si se compran ropa o si pagan colegiaturas o si están pagando el gas de su casa, o sea, no importa en qué se lo estén gastando, sino el hecho de estar utilizando recursos públicos para aspectos de su vida privada. Ya de por sí se les pagan salarios muy altos, el INAI nos cuesta 1,000 millones de pesos anuales y aún en esta tesitura, aún con estos gastos brutales para el erario nacional, pues se cometen este tipo de arbitrariedades, porque también no hay otra manera de revisar qué está pasando ahí, si no es una arbitrariedad o un presunto ilícito, y eso por una parte debería de estar investigándose y por otra parte debería estar transparentándose ya en este momento, Vicente. Vaya caso, ¿no, querida Nancy? Habría que esperar también si va a haber más renuncias, ya no digo a la tarjeta del INAI, sino renuncias a los puestos por el escandalazo. Estamos esperando que se confirme la lista de asistentes a ese table dance y que nos digan quiénes están todavía en funciones, porque si Guerra Ford renunció, uno se imagina, bueno, son 2 excomisionados ahora que han renunciado, uno se imaginaría que si hay otros que asistieron a esta fiesta casi infantil, nótese mi sarcasmo, pues que también se vayan, Nancy. De las revelaciones de ese reportaje, Vicente, porque como parte de las respuestas que nos da justamente el excomisionado y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, pues justamente está esta parte que tiene que ver con el hecho de que él dice, no fui el único, fui acompañado de otros compañeros de trabajo. Se entiende que sus compañeros de trabajo pues son personal del Instituto Nacional de Transparencia. Por supuesto, ha habido ya filtración de nombres. Nosotros no hemos dado a conocer nada de lo que nos ha llegado en tanto no lo documentemos, porque también sería irresponsable pues estar soltando nombres a diestra y siniestra, pero el tema es si esos servidores públicos de aquel momento siguen en funciones actualmente, si eran también del rango
de este comisionado, es decir, si eran otros comisionados del INAI en aquel momento que ocupaban este mismo cargo como Oscar Guerra Fort. En este caso, pues el otro que renuncia es el excomisionado Rosendo Evgeny Monterrey, Chepop, que en aquel momento era comisionado del INAI y que ahora es otro de los secretarios ejecutivos del propio Instituto de Transparencia, y renuncia porque pues en aquel momento tuvo que ver con el caso de forma directa. Al votar está su voto en los documentos que hemos compartido también en esta mesa de investigación contra líneas sin censura, donde ellos mismos censuran estos gastos personales de sí mismos y de el caso de Oscar Guerra Fort. Entonces, en este punto, Vicente, la cosa es que también sería importante, como el propio Oscar Guerrafort nos decía, que asistió con otros 8 compañeros de trabajo, pues que se da a conocer quiénes son. Eso también ya tiene que clarificarse en estos días y no vemos por qué pues estén a cuentagotas transparentando los datos, Vicente, porque aquí pues está en juego no solo, digamos, la palabra de cada uno de los comisionados, sino la propia institución. O sea, el mismo Oscar Guerra Fort, en una llamada, sostuvimos 2 llamadas telefónicas previa a que aceptara contestar este cuestionario. Ambas llamadas se hicieron sin su consentimiento de que fueran públicas, pero en una, o sea, que se grabaran, pues, pero en una de esas llamadas él señala, y eso lo pongo en el cuestionario, por eso lo hago público, señala que esto va a dañar la imagen del INAI, y entonces yo le pregunto en ese cuestionario público que pues él indicaba que se iba a dañar la imagen del INAI, entonces que si ya había hablado con Blanca Lilia Ibarra, la actual comisionada presidenta de este instituto. Él decía que no, pero que estaba seguro de que ella ya tenía conocimiento del tema porque el director de comunicación social, Arbizu, pues ya le había dicho a la presidenta, a la comisionada presidenta. En todo este periodo de 5 semanas, que ya esta semana cumpliría 6 semanas, nosotros en Contralínea hemos insistido en que Blanca Lilia Ibarra dé la cara, o sea que así como el INAI es el órgano de transparencia y a ella le gusta mucho estar pues presente en los medios de comunicación, ¿no? Hablando y todo este asunto de dar entrevistas, pues que también considerara Contralínea para sus entrevistas, ¿no? Claro que aquí no sería una entrevista a modo, por supuesto que tenemos preguntas muy claras en torno a este caso, en torno a cómo van a fallar ellos esas solicitudes que ya en su momento presentó Contralínea sobre sus propios gastos en tarjetas de crédito, que todavía está en el tiempo en que se deben de ir resolviendo, y pues preguntas específicamente de por qué no han transparentado este tema. Y la respuesta es que ella está concentrada en el cierre de su presidencia, que ya le restan solo 3 semanas y que esas 3 semanas pues va a estar concentrada en eso. Lo cual pues nos revela, Vicente, que pues muy transparentes no son, muy dados a la rendición de cuentas tampoco. Todo este discurso de que ellos son el órgano garante de derecho humano a saber, pues se les cae a pedazos o después, a posteriori, de esta investigación que ha revelado Contralínea, y eso es lo que más llama la atención, porque finalmente se trata de eso, del órgano de transparencia. Así es, mi querida Nancy, también hablemos de los trenes de pasajeros. Hoy el presidente anuncia la publicación en el Diario Oficial de la Federación en su discurso por el aniversario de la Revolución en el marco del desfile en el Zócalo, este decreto para que regresen los trenes de pasajeros, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, incluyendo a esos personajes como Germán Larrea, presidente de Grupo México, querida Nancy. Vicente, y fíjate que es un decreto presidencial muy importante que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación. El presidente ya lo había venido anunciando, como tú bien lo estás recordando, y pues hoy finalmente se lanza este decreto con el que se abre la posibilidad ya de que vuelva a haber transporte ferroviario de pasajeros. Y esto es fundamental, primero, por lo
que va a significar para el desarrollo del país, y segundo, porque al mismo tiempo se va a garantizar un transporte seguro, eficiente y también pues bajo en contaminación, porque lo que se espera es que los actuales concesionarios o los futuros concesionarios, o incluso si son la Sedena y la Marina las que operen estas vías en caso de que los actuales concesionarios rechacen esta propuesta, pues es que cambien todas estas vías por un transporte eléctrico. Y aquí lo importante, me parece, son varios puntos que podemos destacar de este decreto presidencial. Primero, la fecha en la cual ocurre, un 20 de noviembre, en este caso de 2023, a menos de un año de que el presidente López Obrador ya deje el cargo de presidente de la República, se hace a partir de una cláusula que fue dejada ahí, pues digamos como un tema que ellos pensaban que nunca iba a ser utilizado. O sea, lo dejan ahí, dejan esa cláusula pensando que nunca iba a llegar un gobierno que viera por pues este sistema de transportación de pasajeros como una posibilidad de reactivar la industria ferroviaria. Y entonces dejan ahí esta cláusula, pues pensando justamente esto, y esa cláusula dice que el Estado nunca pues iba a renunciar a estas atribuciones, ¿no? De promover el desarrollo y cumplir su responsabilidad social. Y ahí en los límites de los derechos de la concesión, justamente es donde está esta cláusula, donde dice que tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo, se pueden dar estas concesiones a terceros y los concesionarios están obligados a otorgar el derecho de paso o derecho de arrastre a las personas a quienes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral de este decreto, se otorgue la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en ese sentido pues se rompe ya esta trayectoria que venía ocurriendo en el ámbito de la privatización y dejar todas estas áreas estratégicas al empresariado. Como bien señalas, el Grupo México pues tiene la mayoría de las concesiones ferroviarias, entonces es uno de los principales grupos, pero no el único. Y también en este decreto me parece importante rescatar, Vicente, y a la audiencia de Sin Censura, que señala muy particularmente el caso de la privatización. O sea, se hace una crítica importante y lo considera literalmente, lo voy a citar, realmente una desgracia, así dice, realmente una desgracia, el que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, continuador de la política salinista, haya privatizado los ferrocarriles de México. Al respecto, pues este decreto presidencial recuerda que el 2 de marzo de 1995, y estas fechas son muy importantes, Vicente, porque es importante conocer en qué momento se daba esta privatización. 2 de marzo de 1995, es decir, apenas 3 meses se cumplían de que Ernesto Zedillo había asumido la presidencia de la República y que estábamos inmersos en el llamado error de diciembre. Ya teníamos pues 2 meses de cargar con esta crisis monumental financiera que llevó a la privatización de los recursos públicos por la vía del FOAPROA, muy lamentable, porque como ya sabemos, eso ha costado 3 billones de pesos, pero en ese contexto de lo que la periodista canadiense Naomi Klein denomina el shock que aprovechan pues estos gobiernos antipopulares, estos gobiernos privatizadores ultra neoliberales, pues en ese shock social que se vivía en aquel momento por la crisis económica derivada de ese llamado error de diciembre, que todas las personas estaban perdiendo trabajo, estaban perdiendo sus casas, estaban perdiendo sus coches, pues porque la crisis golpeó muchísimo a la población en aquel momento, y solo se rescató, y eso no hay que olvidarlo nunca, a los de arriba, es decir, a los banqueros, a las grandes transnacionales. Pues en esa crisis es justamente cuando se publica ese 2 de marzo de 1995 en el Diario Oficial de la Federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, que sustituía en aquel momento el régimen de participación exclusiva del Estado en los ferrocarriles a fin de permitir la participación de privados mediante el otorgamiento de concesiones. Muy importante recordar este episodio que nos llevó
entregar eso a la industria privada. Y muy importante también revisar que por alguna razón dejaron esa cláusula y ahora se aprovecha para reactivar justamente este transporte que va a ser seguro, eficiente, poco contaminante y que por supuesto va a reactivar muchísimas zonas del país, pues por el paso de estos ferrocarriles, Vicente, que yo creo en un estimado de unos 5 años ya estará pues prácticamente todo el país comunicado de esta manera. Por supuesto que habemos quienes no nos tocó viajar en tren, hay personas a las que sí les tocó y que pues con mucha añoranza ven esta oportunidad de que el transporte de personas por la vía férrea pues se esté reactivando a partir de hoy. Claro que sí, querida Nancy, nada más mientras nos encaminamos hacia la recta final de esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura, si se llega a desconectar mi dispositivo en este momento con carga muy baja, les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia para activar mi otro dispositivo. Les adelanto porque ya me ha pasado en diferentes ocasiones, pero bueno, ya que estamos en estas cosas, el papel de los medios de comunicación vuelve a ser importante en un proceso electoral en América Latina. Tuvieron que ser los medios de comunicación los que posicionaron a Javier Milei para que ayer el loco Milei ganara las elecciones y dejando en ridículo también a las encuestadoras que apuntaban a que iba a ser una muy cerrada elección y termina ganándole a Massa por una diferencia de 2 dígitos. Querida Nancy, muchos se preguntan en dónde va a terminar el derechista Javier Milei. Pues sí, Vicente, mira, es una noticia muy pésima para América Latina, por supuesto, muy pésima específicamente para los argentinos y por supuesto para la izquierda en todo el continente. Y pues destacando esta parte que tú mencionas con mucha claridad, Vicente, señalar que es una lección ante todo para México, una lección hacia 2024 y después hacia 2030 y después hacia 2036 y en lo sucesivo. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente Argentina, como pasó también en Brasil en su momento, pues han transitado de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, pero en extremos tan lamentables como este de Milei. Vamos a ver hasta dónde llegan sus políticas este, pues que buscan ya totalmente acabar con el Estado-nación como se le conoce y por supuesto ni siquiera está pensando en un estado de bienestar, para nada, está pensando más bien en un liberalismo ultracapitalista, ultra neoliberal y eso lo único que va a llevar es a reformas o por lo menos lo va a intentar reformas profundas en Argentina. Vamos a ver hasta dónde conduce a este país, pero en lo que toca como lección latinoamericana, como lección para el propio México, primero no confiarnos, ni siquiera porque las encuestas están apuntando una ventaja abrumadora de la precandidata de izquierda contra la precandidata de la derecha, en este caso Claudia Sheinbaum por la izquierda y Xochitl Gálvez por la derecha. Ni siquiera en ese escenario donde se señala que será Xochitl Gálvez la segunda y muy, muy por detrás de Claudia Sheinbaum, nosotros podemos confiarnos y dejar de ir a votar, porque mucho de lo que explica ese triunfo de Milei en Argentina es la desidia de los argentinos a ir a las urnas. Y eso no nos puede pasar. Nosotros no podemos quedar dormidos y pensando que pues ya es tan abrumador el triunfo que no es necesario mi voto. No, nosotros debemos empezar a ser conscientes, esta conciencia de la que habla el presidente López Obrador, toda esta politización de la que señala ya el pueblo de México, pues está muy despierto, nos debe llevar a reflexionar que mi voto es muy importante o demasiado importante para que estos fenómenos no se repliquen en nuestro país. El propio presidente López Obrador ha advertido a la población
que la ultraderecha en México, bueno, él no le llama ultraderecha, dice que para él toda la derecha es ultra o la derecha es la derecha, señala, pero yo diría que la ultraderecha, los ultracapitalistas, los ultraneoliberales, pues son alrededor de, él ha dicho, unos 20, 30 millones de personas. Entonces, no pensar que ellos no se van a movilizar porque también están viendo los números muy por debajo. Al contrario, pensar que esos millones de votantes pues pueden movilizarse y pueden hacer un desajuste en el futuro de nuestra nación. Entonces a mí me parece que sí, la elección es fundamental entenderla, primero razonar que nuestro voto es fundamental para el proceso democrático que estamos viviendo, para el proceso que nos está guiando hacia un gobierno humanista, un gobierno que vea por las mayorías desprotegidas y en segundo punto, pues sí tener en cuenta que no podemos quedarnos, pues como se dice ahí, durmiendo en nuestros laureles, porque al final nos pueden acabar pasando algo similar a esto que está viviendo Argentina. Me parece a mí que después de la primera vuelta, muchos no creían que Milei consiguiera lo que acabó pasando en Argentina este fin de semana y aún así ocurrió. Entonces, la elección es muy clara para los países latinoamericanos que están pues propugnando por gobiernos vamos a decir, gobiernos que están privilegiando a las mayorías, gobiernos que están privilegiando este progreso o que se les conoce como progresistas porque están viendo siempre primero la fortaleza del Estado-Nación, segundo que ese Estado-Nación tenga como digamos, característica que sea un estado de bienestar donde se respeten los derechos humanos como derechos, que no se privaticen estos derechos humanos y entonces se conviertan en mercancía o digamos, la forma en cómo se ejercen esos derechos humanos se conviertan en mercancía, por decir que la salud se privatice o que la educación sea cada vez o que esté cada vez más en manos privadas o que la vivienda lo mismo, la precarización de la vida en todo sentido por esta privatización que ya sabemos ya se hizo en su momento en México y que a los únicos que benefició pues fueron a estos grandes capitales y en ese sentido pues sí tomar esa lección con mucha claridad, tomarla con mucha digamos, templanza y al mismo tiempo como eso, como una lección que nos sirve para mirar en ese espejo argentino algo que no nos puede pasar a nosotros. O sea, nosotros debemos de comprender que nuestro voto es importante, que salir masivamente garantiza los triunfos, pero sobre todo garantiza que no haya o que no sea tan fácil la corrupción electoral, que no sea tan fácil el fraude electoral, que se les dificulte a tal punto que permitan el paso de los gobiernos progresistas por una parte y en un segundo lugar también tener en cuenta que para nosotros es muy importante un voto masivo porque la única forma de profundizar esta transformación que vive el país o profundizar los gobiernos progresistas en México, lo que conlleva o lo que necesita es que el Congreso esté en manos de la izquierda, que el Congreso, la mayoría calificada tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, sea de la izquierda, porque ya vimos a la derecha votando en contra, por ejemplo, de las pensiones para adultos mayores, votando en contra de todas estas reformas que se necesitan para dejar atrás las privatizaciones, etcétera. Entonces, si ya vimos que el plan B electoral no funcionó, que la Suprema Corte sigue cooptada por estos intereses y que se requiere ya una reforma en el ámbito constitucional, que es muy importante para profundizar los derechos humanos, pues en ese sentido, Vicente, que se observe justamente el hecho de que tenemos que salir masivamente otra vez y sin ninguna confianza, sin estarnos durmiendo en nuestros laureles,
pues sí, ir a votar y no dejarlo ahí, pues que lo hagan otros, no, hay que ejercer nuestro derecho y nuestra libertad a votar y también en su momento si queremos ser votados, por supuesto los periodistas, pues claro que no somos políticos ni estamos buscando cargos de elección popular, pero sí ejercer nuestro derecho, ¿no? Nosotros como ciudadanos, todos y todas, con independencia de la profesión que desarrollemos, y por supuesto, siempre estar revisando lo que ocurre en otros países nos alecciona, nos da una ruta y nos permite saber que pues no es tan fácil. O sea, que tener ya la presidencia en algún momento por un gobierno progresista no significa que eso sea una continuidad de aquí al infinito. Hay que luchar cada elección porque así se mantenga, Vicente. Así es, querida Nancy, me da como siempre mucho gusto saludarte. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura y de esta mesa Contralínea Sin Censura TV para que los apoye en sus trincheras, en sus esfuerzos, Nancy? Te agradezco mucho, Vicente. Nosotros estamos en www.contralinea.com.mx, también estamos en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify, Apple Podcast y iVoox como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana y el programa de Contradebate, que es un programa de análisis periodístico, es de lunes a, más bien lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Te agradezco, como siempre, Vicente, esta charla y, por supuesto, la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia de Sin Censura. Debo de decir que no se te quita esa afectación que traes, no sé si es gripa, por no hacer caso, Nancy. Te dije en Hermosillo que había una solución terminante a esos problemas que traía. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Era tequila o No, mezcal o algo así? Bacanora orgullosamente de Sonora. Te mando un abrazo, Nancy. Adiós, nos vemos, Cuídate. hasta luego. Buenas tardes. La querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Oiga, le prometo que durante la tarde le voy a estar subiendo noticias de las más importantes. Vamos a iniciar con el apoyo de todos mis compañeros de producción con pequeños segmentos en los conocidos como shorts o cortos. Ahí le voy a estar subiendo toda la información que me hace llegar nuestro jefe de información, Mario Toledo. Así que le pido que nos apoye. En otras palabras, podemos no estar en vivo y en directo, pero si usted revisa nuestros videos, nuestros shorts, va a encontrar más información, más contenido que después puede compartir con familiares y amigos si no es mucho pedir. Por lo pronto, muchas gracias. Ahí vienen nuestros compañeros. Está resentidos ya a esta hora con el querido Jonathan Pérez, me imagino, ¿no? Sí. También continuamos con más contenido durante la tarde, durante la noche. Por lo pronto, que Dios me los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Provechito a usted que va a comer y gracias por aguantarnos.